Esta parte es divertida jugar. Y mientras se van conectando vamos jugando. Este color va bien, ¿eh? A ver. Bueno. Buenas. Buenas, buenas. Nos vamos conectando en este momento presente, compartiendo otro miércoles resonante con seres que nos inspiran a caminar en belleza. Ahí está Ani. Ani Rizzi. Alegría de que estés. Buena Sol. Ana, Sol, Marina. Quienes van llegando a la invitación de hoy. Este que ya es el cuarto vivo, quinto vivo. Quinto vivo. Quinto vivo. Número 5. El caos. El caos. Para un nuevo orden, que eso está bueno. Esa es la información, ahí está la Lori. Hola Lori, esa es la información hermosa que nos completaron, ¿no? Nos decían 5 el caos y gracias a que el caos existe es que puede haber un nuevo orden. Entonces, bienvenido el caos para el nuevo orden. Estamos en el mes de Acuario, así que nuestro pelo va a cambiar permanentemente. Conectó la huerta de Lolu. El otro día hicieron un vivo espectacular de degustación de tomates. Increíble cantidad de tomates, hermosos tomates. Lo disfrutamos un montón ese vivo. Hoy también entró un ratito el vivo. Están conectándose las suarenses. Ya está en Buenos camino Mojama. Aires, capital. Mojama está llegando. Vamos a ver. Vamos a dejar también este vivo grabado de hoy. Ahí se unió Mojama. Así que vamos a hacer el llamado. A ver. Ahí va. Buenas, buenas. Bueno, ahí si estuvieron chequeando en las historias, ahí está. Bienvenido. Bienvenido. Salam aleikum. Aleikum salam. Acá estamos. Felices. Felices de que estés. Con el pelo. ¿Cómo está? Y probando el look. Sí, ¿es Instagram o es así nomás? No, es el filtro. Todavía no nos animamos a la realidad. Vamos de a poco. Ah, mira, mira. Por ahora virtual. Bueno, les contábamos que estamos hoy en el quinto vivo de miércoles resonantes. Llamamos resonantes porque sentimos que esto es una red que genera resonancia y que en cada vivo invitamos a conversar y a compartir a algún ser que nos inspira en esto que llamamos caminar en belleza, y vos sos uno de ellos, así que gracias por estar y por compartir hoy. Gracias a ustedes. Belleza. Bueno, a mí me toca iniciar con las preguntas. Géminis pregunta. Géminis pregunta. Como también así como cuento,
como todos los encuentros. ¿Cómo descubriste la música? Vos sabés que nunca me lo habían preguntado así. Pero creo que no sabría decirte porque fue desde siempre. Desde siempre. O sea, no recuerdo una vida sin eso. Mm, Después, claro, está la música de los sonidos, ¿no? De las canciones y de la que se escucha, ¿no? Pero antes que eso ya había un mundo de sonidos y de cosas. No nos olvidemos que el primer sentido que se activa es el oído y el último que se va. mm, Y además el oído y el tacto son el mismo sentido. Y además desde que estamos en la panza de mamá, ya estamos recibiendo su propia voz y sonidos que vienen del entorno. Entonces, nacemos en música. Después, un poco más en la música de los sonidos y las formas, fue una tía abuela que tocaba la guitarra, quien me puso una guitarra en las manos desde muy chiquito. Y al ver ese interés, mis padres, con el tiempo fueron pensando en darme una guitarra y ponerme a estudiar. Ese momento llegó a los 9 años recién. Pero mucho antes que eso, desde muy pequeños, ya veían que cada vez que había un juguete que tenía que ver con instrumentos musicales o algo que sonara, yo enseguida iba. Y se ve también que cantaba, era propenso a cantar, pero bueno, los niños cantan. Y, y se ve que desde chiquito se veía eso. A los 9, digamos que empecé con un profesor a estudiar la guitarra, pero desde antes tocando y haciendo ruiditos y escuchando. En casa se escuchaba música, la familia escuchaba música y eso fue desde muy, muy bebé. Siempre hubo música. Sí, sí, no recuerdo ningún momento sin música. mm. De seres musicales. Y siempre los pajaritos y las ¿no? Siempre le presté atención a todo eso, siempre me gustó mucho el sonido ambiente de las situaciones, hasta las bocinas. Yo me crié al lado del tren, entonces las bocinas del tren en la noche, algo muy onírico, ¿no? Como entre sueños. Ujú, mm. Y nos contabas una vez que te sucede que vas a algún lugar o todo lo que haces, ¿no? Porque tenés como el oído entrenado. ¿Cómo es Ujú. vivir, como ver la afinación o la desafinación o ver ahí la información en el sonido? ¿Cómo es verle vivir viendo me reformula, por favor? Sí. Nos contabas una vez que Sí. tenés el oído muy entrenado, entonces cuando te encontrás con alguien, eh, sentís la desafinación o la afinación y toda la información que el sonido trae, como en la geometría. Sí, lo que pasa es que, claro, mira, el asunto es que, por un lado, el oído entrenado significa no solo discernir o poder entender comparaciones entre uno y otro sonido, que en definitiva eso es la afinación. Es algo en funcionamiento con otras cosas, ¿no? Llamamos desafinado a lo que es incongruente en un sistema. Lo que pasa es que si lo medimos con los sistemas musicales, es una regla un poco insuficiente, porque el universo es más complejo. Entonces, al final, hay cosas que teóricamente estarían desafinadas y que están súper afinadas. Entonces, ahí juegan otras cosas, como la intención.
Es decir, si uno quiere cantar una nota y canta otra, y eso hace que uno trastabille o dude, es esa duda lo que se traduce en desafinación. Pero si una persona entrenada y con intención clara canta esa misma nota que en otro hubiera sido desafinada, ya no sería desafinada. Justamente por eso que creo que te estás refiriendo vos con la información que trae. Si esa nota que suena y que me llega a mí como un fenómeno en mi cerebro, ¿no? Si esa imagen dentro de mi cerebro, si esa nota que suena trae la información de una intención X, va a ser distinta que de otra intención, por más que aparentemente sean iguales. Entonces, es un poco como cuando una persona confunde cuándo usar el qué y el de qué. Por ejemplo, a veces alguien que normalmente dice yo pienso de que, lo dice bien, yo pienso que, y como está dudando, se escucha algo raro, hay como un drop, ¿no? Aunque use bien la regla. Y capaz que si lo dice mal, entre comillas, pero con una intención firme y ya respaldado por el uso y la costumbre, en el oyente capaz que no salta. Esto es la subjetividad del sonido. Como fenómeno físico y audible, no habría sonido desado. Lo que habría es incongruencia percibida. Después, en el oficio de la música, uno afina la guitarra, hay convención, y una nota está desafinada y se acabó, ¿no? Como que uno simplifica este espectro para no volvernos locos y para adherir a ciertas normas. Pero no es tan simple. Aún con lo que avanzó la técnica, en algunos casos hay cosas que no se pueden afinar electrónicamente. Se avanzó muchísimo y casi que se puede afinar cualquier cosa, pero hasta un punto nunca se llega. Hay cosas que están muy desafinadas desde el origen y no tiene que ver con la altura de esa nota. Tiene que ver con algo más viejo, que no es misterioso y mágico, es simplemente que es complejo. Siempre que uno trabaja con cosas físicas, trabaja con una parte, no puede trabajar con el todo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se escapan. El oído entrenado es un oído en acción, digamos. Es un oído trabajando con los tres cerebros a la vez, más la motricidad. En realidad es prestar atención. Nuestro cerebro, nuestra mente más bien, es una máquina que no para de medir y de organizar, triangulando la información. Entonces, cuando uno pone atención, este proceso se vuelve bastante rico, ¿no? Entonces tenemos un buen banco de imágenes organizadas de tal manera que lo que llamamos el oído musical se ubica y se entrena sin necesidad de detenerse mucho a calcular y medir. Y esto se pierde cuando se deja de entrenar. Es así de sencillo, no es que es como no es una capacidad que se adapta, es de todos los días. Y lo lindo es que es un órgano que tenemos permanentemente con nosotros, que no para de funcionar las 24 horas, y que es solamente uno puede estar haciendo cualquier cosa y entrenándolo. Racionando, si llena 2 vasos en distintas medidas, van a dar 2 notas. Entonces, uno, con el viejo hábito de molestar y hacer ruiditos, golpea, pim, pim, da 2 notas, y esas 2 notas le pueden recordar una canción. Entonces, claro, esto para digamos, lo que sería la sociedad es un colgado.
Cuando uno vive de eso, está bueno dedicarle esos momentos, ¿no? Como si fuera una persona de los profesionales que huelen perfumes, que se detiene a oler una brisa que le llega y relaciona y dice, eso tiene algo de tal cosa, de tal otra. Es estar en el tema de lo que uno hace su trabajo, ¿no? Estar en tema. Por lo menos así lo vivo yo. Y también me quedó desde chico un libro de Paul Hindemith, que es el entrenamiento elemental para músicos. Entrenamiento, mirá, no, adiestramiento elemental para músicos. Adiestramiento es una palabra muy fuerte, porque se entrena, se adiestra a un animal, ¿no? Y bueno, ese animal, entonces el hombre decía que había que tener un diapasón en el bolsillo y todo el tiempo estar escuchándolo y comparando. Y no está mal. O sea, yo soy de hacer, no tomarlo solo como una imagen o algo metafórico. Y hasta que el diapasón en un momento se queda grabado. Uno lo tiene ahí. El oído se dice que es relativo, ¿no? Siempre es relativo. O sea, necesita de relacionar cosas. Entonces, sabemos que nota es una en relación con otra. Y esa otra puede grabarse, puede tenerse en mente. Se pueden tener muchas notas en mente. Lo que pasa es que cuando uno tiene una nota en mente, ¿qué es lo que tiene en mente? Un sonido en abstracto no tiene sonido, no se escucha lo que sería la frecuencia. Para que se escuche ya está vestido de una forma, ya sea la cuerda de un instrumento o una flauta, alguna referencia corpórea. Entonces la misma nota puede encarnar en un montón de cuerpos sonoros. Y uno se va haciendo un banco de eso. Es muy fuerte cuando uno toca un instrumento desde chico, la imagen que tiene de las cuerdas de su instrumento, por ejemplo. De tanto afinarlo, yo tengo acá la guitarra, pero esto, por ejemplo, las cuerdas al aire siempre van a ser una referencia. Cuando uno esté perdido y no tenga un afinador y esté queriendo saber qué nota es, esto está ahí, en la memoria. Siempre y cuando uno lo haya trabajado un poco, ¿no? A veces, con la cultura del afinador electrónico, se pierde un poco eso. Entonces, la forma de alguna manera, empoderar la cuestión es usar el afinador electrónico para corroborar lo que el oído intuye. Entonces, ahí provocamos la triangulación. Digamos, yo tengo que afinar esta cuerda, supongo que ahí está bien, voy al afinador. Y el afinador me dice si me quedé corto o si me pasé. Entonces ahí corrijo. Si yo lo hago de movida, sin detenerme a escuchar, siempre voy a tener que afinar con el afinador. En cambio, de la otra manera, hay un entrenamiento. Hay la nota que toqué y que yo creí que estaba bien, más la información del afinador. Y ahí ya tengo material para que la mente triangule y saque la diferencia que hubo, ¿verdad? Entre una imagen y otra. Y eso se va afinando, como tirar al arco, ¿no? Tiro, mido, vuelvo a tirar, mido, vuelvo a tirar. Y eso lo voy asociando a una sensación. Entonces, cuando tengo realmente incorporada la sensación de dar en el blanco, la intención se manifiesta. Si Dios quiere. Entonces, si esto se deja de entrenar, se pierde la referencia. Si yo me voy, no toco con nadie, supongo, ¿no? No uso afinador para nada, ni ninguna referencia. Y me quedo en mi casa y toco la guitarra y la voy afinando
al tiempo, como se dice, ¿no? O sea, la afino como para que ella misma esté bien entre sí, sin referencia externa. Lo más probable es que se vaya corriendo, no que se vaya corriendo la guitarra, que se vaya corriendo la afinación, ¿no? Ujú. Eso es como cuando estamos en el mar y dejamos las hojotas en la playa y nos quedamos, y cada tanto miramos las hojotas y tenemos esa referencia. Pero si no miramos nunca, al ratito probablemente nos hayamos corrido 50 metros sin darnos cuenta. Y eso pasa con la afinación. Entonces para mí es muy interesante porque es como vivir adentro de un mandala. Me puedo correr, me puedo ir para un costado, medio que salgo, medio que vuelvo a entrar, pero nunca estoy afuera. Nunca estoy afuera. Para mí, personalmente, es mi carta de navegación, es como la manera de moverme en mi universo, digamos. Como el marino ve las estrellas y se ubica, ¿no? Ujú. De hecho, es muy difícil, para mí es inconcebible la música sin ese entrenamiento. Hasta me maravillo cuando veo músicos que no lo tienen y son tan buenos, porque los hay. Muchos músicos excelentes que, bueno, manifestarán su intuición de otra manera, ¿no? Pero reconocer las notas, más allá de que sea como una prueba de circo, ¿no? Como una cosa, eso, como una habilidad, no sé, como esas, no se me ocurre ninguna, como mover las orejas, no sé, ¿no? Sí, se me venía esto de el que afina es el corazón, ¿no? Como el entrenamiento es llegar a hacer contacto con eso, es como, eh, a ver si puedo reformular la pregunta. Porque es geminiana, pero con luna en Piscis. ¿Puedo preguntar mientras Sí, reformulas? sí. En tu investigación, en la investigación que venís haciendo con la música, ¿cómo fue descubrir el vínculo de la música con la sanación y el espíritu humano? Con la sanación y el espíritu. Sí, cómo fue encontrar, ¿no? En tu recorrido con la música, cómo fue ese encuentro en tus descubrimientos, ¿no? En lo que fuiste descubriendo en esa investigación. Bueno, un poco llegué, digamos, son conceptos que me llegan a través de lecturas, de autobiografías, de, de teoría, de filosofía. Por supuesto que leyéndolas me resonaban, ¿no? En un momento uno se da cuenta de que algo tan grande y tan complejo no puede ser solamente estético o arte. Cuando era joven, el arte me parecía lo máximo. Hasta que una vez un maestro me dijo, no todo arte es música. Es más, una pequeñísima parte del arte es música. Y no hablo de géneros artísticos, como quien dice la pintura, la música. Entonces, ahí leyendo, por ejemplo, una autobiografía de Wagner, él decía, la música es mi ángel bueno. Y desarrollaba y decía que le salvaba la vida, que lo hacía cuidarse de un montón de cosas, porque ella le exigía dar lo mejor de él. Y yo me sentí identificado con eso, porque por más descuidos que uno tenga con su persona, siempre quiere estar bien para aquello que ama. Cuando sos joven, tenés energía de sobra, entonces podés estar hasta el cuello y sostener, viste, lo mínimo para respirar y todas las cosas nobles sobre tu cabeza, hasta que en un momento esas cosas nobles te piden más disposición.
Cuando amás y eso te empieza a exigir tanto, se genera otro amor más comprometido. Es decir, uno toca una vez por mes y se cuida de una manera, pero cuando toca todos los días, se tiene que cuidar de otra. Entonces, lo que es ir a trabajar empieza antes, empieza en cada día. Y ahí ya eso te conecta. De hecho, eso es lo que me llevó a estudiar más, porque empecé a sentir que necesitaba saber más que lo poco que sabía. Y en un momento tuve la necesidad de ir a golpear la puerta de los griegos y de Oriente en cuanto a la música. Y bueno, hubo un tiempo en que un filósofo era una persona que manejaba todas las ciencias, ¿no? No había especialización tanto como ahora, y la música era una de ellas. Entonces, cuando te das cuenta de que había escuelas místicas y que la música era uno de sus pilares, entonces fue pasando acá. La culminación de ese proceso fue dar primero con un libro que se llama Nada Brahma. Nada Brahma es un concepto hinduista que se traduce habitualmente como Dios es sonido. A mí esa traducción me parece un poco tosca porque el sonido es un fenómeno físico y es parte de la creación. Y en mi sistema de creencias, Dios no es parte de la creación, ¿no? Es el creador. Pero eso habla de la traducción, no de Nada Brahma. Nada Brahma en sí mismo es otra cosa. Habla de lo que es el mundo potencial, no el mundo de la materia, sino el universo donde está la todo posibilidad y donde tiene origen el todo, ¿no? Entonces, en lo que media eso y la creación es la vibración, como origen de lo que es materia. Y esto es un concepto que hoy la ciencia maneja, nuestra ciencia, digamos, y que sin embargo en Oriente es muy viejo. El que plasma muy bien esto es Hazrat Inayat Khan, que era un místico sufí de India, y su libro más famoso es Misticismo de la música y el sonido, donde él recoge este concepto y es donde yo veo claramente por primera vez la división, que él decía que hay una música de los sonidos, que es la que tocamos y escuchamos, pero hay otra música que es la divinidad. Años antes que esto, había llegado un libro que es de Schopenhauer, un pequeño libro, casi un compilado, que se llama Pensamientos, Palabras y Música. Él ya habla desde adentro de la creación, ¿no? De la organización de las vibraciones de medida más sutil. Entonces empieza a ver, por ejemplo, los sonidos más graves, que uno podría representar en ondas muy amplias y grandes, como las capas geológicas, ¿no? Y después es más finitos hasta llegar al aire y lo sutil. Entonces, eso nos da una visión un poco organizada de una posible organización, ¿no? Ujú. Me empezó a hacer pensar en un punto todavía físico, pero sutil. Y le dan razón todos los tratados de armonía y de orquestación, porque normalmente cuando uno junta instrumentos muy graves es para lograr un efecto o sombrío, o oscuro, o rugoso, bien rugoso, texturas embarradas. Y en contrario, cuando uno junta sonidos muy, muy aguditos, hay más espacio, más libertad. Si fueran hilos, unos serían sogas gruesas y otros hilos de seda. Entonces, los hilos de seda pueden hacer tejidos mucho más intrincados y aún así ser figurativos. En cambio, si uno hace
como el ñandutí de Paraguay, que son unos tejidos, unos bordados hiper finos, se hacen con unos hilos finísimos. Si uno lo hiciera con soga, no se entendería nada, sería otra cosa, sería más una alpargata. Entonces, eso es bastante sutil, de todas maneras todavía está en el terreno de la física. Entonces, ¿qué hay más sutil que la vibración? Nosotros de la vibración sabemos cuando se convierte, cuando la materia la reviste, ¿no? Si cuando pasa un camión por la esquina y me hace temblar la casa, cuando hay un estruendo y eso hace mover los vidrios, ¿no? O en el sonido mismo, pero también en los colores. Cuando veo un color hay una vibración que le corresponde. Y después está la energía. Y la energía ya es un concepto muy sutil. Yo me acuerdo de ser eso adolescente y escuchar a algunos hablar de energía y decir, ¿pero de qué está hablando? ¿Cómo energía? ¿No? Me parecía re hippie aparte, como, la energía. Mamita querida, no. Y después, más sutil que la energía. Pará, ¿cómo más sutil que la energía? Sí, lo espiritual. Entonces, ya cuando decimos espiritual, muchos se agarran la cabeza y no quieren saber nada. Tipo, espiritual, ¿viste? Pero, como decían los alquimistas antiguamente, el cuerpo es lo que decanta en la profeta, mirá, la probeta. Y el espíritu es lo otro. Entonces, no estamos tan lejos, tampoco. Pero ese espíritu, física, también es sutil, pero no tanto. Hay más y hay más y hay más. Entonces, cuando uno empieza a habitar con su imaginación el espacio inalcanzable, lo que quiere es recibir noticias de acá. ¿Sí? En principio, a través de las vibraciones, y bueno, si yo quiero obtener una nota, necesito una cuerda que sea de determinada manera. Y además que no esté muy vieja y además que esté tensada en la fuerza que necesita. Y es imposible no haber un paralelismo en uno mismo. Es decir, si yo quiero que determinada emoción me habite, y bueno, habrá que ver cómo tengo que disponer mi materia. Mi materia es lo grueso, físico, pero también es lo sutil y lo mental, ¿no? Entonces, ahí el estudio de la música a mí me desbordó otros ámbitos de la vida. ¿Cuán experto puede ser uno en armonía si no es capaz de ser funcional en la armonía a su alrededor? Por ejemplo, llega un momento en que te encontrás con un techo y no puedes avanzar. Entonces te mandan a prolijar eso, ¿no? Bueno, te mandás vos por el anhelo que tenés de conocer más. Todos quieren tener más conciencia. ¿Quién no quiere tener más conciencia? El asunto es que hay niveles en los que para acceder tenés que sanar cosas e integrar cosas que tenés escondidas. Entonces ahí es como un síndrome del músico que se vuelve viejo estudiando, que te das cuenta de que no alcanza con solo mover los dedos y memorizar algunas reglas. Ahora se habla mucho de empatía y de hecho se denota un poco la simpatía, pero es llamativo porque la simpatía en la acústica es una capacidad que tiene un cuerpo de vibrar según la vibración de otro cuerpo. Para decirlo más simple, si hay una guitarra fuera de su estuche y otra guitarra toca una nota, la segunda guitarra, por simpatía, hace vibrar su cuerda. O sea, su cuerda vibra por simpatía con el otro sonido. Entonces, más empático que eso no hay.
Esa es la simpatía según la ciencia de la acústica. Y, y bueno, si uno es rígido no puede vibrar. Entonces empiezan a cambiar algunos conceptos. Por ejemplo, en la rigidez parece haber fuerza, pero no la hay, porque lo rígido se quiebra. La materia ideal para la vibración es trémula, debe moverse, debe ser elástica. Lo rígido no funciona. Lo rígido es además una ilusión, porque todo está hecho de átomos y de moléculas que están en movimiento. O sea, es una situación aparente y transitoria. El tema es que si además o sea, si esa rigidez no afloja, la manera de disgregarse y de modificarse va a ser la rotura. Pero si esa rigidez se empieza a volver elástica, la transformación puede ser un poco más dinámica, sin necesidad de roturas. En el Tao se da el ejemplo del junco, ¿no? Que resiste todas las tormentas. Y del roble que se viene abajo. Obviamente que la casa de junco se la lleva el viento y la de roble no. Entonces, ahí está cada material en su lugar justo. Pero siempre hablamos de la comparación del ser humano y nuestra posición ante los fenómenos. Así que volviendo al tema de lo espiritual, por otro lado, me gustaría agregar que en un momento de mi vida yo ya no sentía la necesidad ya de cantar. No tenía que cantar. Y mucho menos a los gritos. Entonces entré como en una introspección. Me puse a estudiar el contrabajo. Era como ir al fondo, ¿no? Y me puse desde ese lugar a indagar otras cosas. El contrabajista está ahí atrás, observando, escuchando, trabaja desde la sombra. Y eso me dio lugar a tener una distancia. Ahora, siempre me fascinó ver gente que cantaba música devocional y el primero que me sacudió realmente fue Nusrat Fateh Ali Khan, pakistaní, sufi, Qawwali es la rama, digamos, en la cual él se movía. Y es música devocional, digamos, islámica, pero al estar en la zona endostémica, toma los elementos de la música de allá. Entonces para el oído occidental es una mezcla muy, muy llamativa, ¿no? Usan el armonio, el tabla, instrumentos indostánicos, y cantando nombres divinos árabes, y todo el demás texto, si no me equivoco, en urdu. Ahora, cuando yo escuché eso, no tenía ni idea de que eso era algo accesible. Lo veía como si fuera a ver un documental de National Geographic. Y sin embargo había algo en mí que lo anhelaba. Decía, ¿quién pudiera hacer esa música, no? Como algo ajeno. Era un momento en que yo me pegaba contra la falta de origen. Es decir, me tocó ir a Europa, a ver de cerca a los africanos tocando, incluso folcloristas, incluso, bueno, yo estuve mucho en el tango también. El tango de pronto me ofreció una contención como algo bastante genuino de nuestra tierra, pero si me quedaba, siempre llegaba a un lugar donde era la nada, ¿no? Y entonces toda cultura ancestral me provocaba
una fuerte melancolía, porque decía, ¿cómo nosotros no tenemos eso, no? Estamos recalentando cosas de hace unos poquitos siglos, nada más, y hay gente que tiene algo milenario que le sale así, con lo africano sobre todo, ¿no? Es como si antes del jazz no hubiera África, sería como una desazón. Y después con el tiempo me di cuenta de que eso está cerca. Iba por la calle y vino un Hare Krishna y me vendió un libro de George Harrison, un libro con un compilado de George Harrison y su experiencia con los devotos y cómo se va a grabar el mantra. Entonces en un momento a él le preguntan, George, ¿cómo puedo hacer para tener espiritualidad? Le preguntó uno de la calle y él le dijo, anda a tu templo y cantale a tu Dios. Como ponete a hacerlo, ¿viste? Y eso me pareció muy bueno. Estoy tirando un montón de cabos sueltos, ¿no? Que hacen a la cosa. Y en determinado momento, bueno, mi propia búsqueda también me llevó a textos religiosos. Buscando, me vuelvo a encontrar con un hilo perdido que era la educación católica. Y claro, a mí no me enganchó mucho la educación católica poca que tuve, que fue tomar la comunión, pero lo que sí me enganchaba era la Biblia. Yo la leía, me acuerdo que íbamos a catecismo, y en catecismo te decían que prepararas de tal página a tal página 3 caristas, y yo la leía toda, de atrás para adelante, me volaba la cabeza. Y, y veía las películas de Moisés, y de, qué sé yo, el diluvio, después, las de Jesús de Nazaret que pasaban en paz, en la vida, todo. Y en un momento empiezo a decir, pero che, qué distinto, ¿no? O sea, primero que a nosotros nos es todo castellanizado, Jesús, María y José. Pero en las películas eran unos tipos de barba con túnica, ¿viste? Entonces, pará, ¿dónde es eso? Y me di cuenta de que era en otro lado del mundo. Entonces ahí se perdió. Después vino la adolescencia, hice cualquier cosa. Pero cuando quise retomar un poco, releí y dije, bueno, ¿dónde continúa esto? Porque me di cuenta de que el Antiguo Testamento y la Torá eran los mismos eventos, 2 cámaras diferentes, pero la misma película, que después venían los evangelios y que después venía el Corán. Entonces dije, bueno, vamos ahí. Y ahí fue que me convertí, porque fue que el camino me encontró a mí y me cerró. Para el que no se metió a leer el Corán, sí, la Biblia y el Antiguo Testamento o la Torá, el Corán ofrece una nueva visión de los mismos hechos, pero no una nueva en el sentido de que eso no y esto sí, sino que lo completa de una manera que vos te caen todas las fichas juntas. Y bueno, a mí me agarró. Entonces ahí volví a poder cantar, o sea, no volví, empecé a poder cantar como yo quería y vi que era posible y que si Dios quiere uno es como esos que veía que cantaban en estas rondas, que solamente había que ir ahí, si no es una eterna teoría, como un consuelo teórico y filosófico, pero son cosas que si uno no les pone el cuerpo no se activan. Y cuando se activan decís, ¿cómo? Bueno, ya está. Esto no, ¿para qué desactivarlo, no? Y ahí, digamos que termina. El sufismo es muy rico en referencias a la música. De hecho, bueno, Hazrat Inayat Khan era un sufi. También Rumi le ha escrito al ney. El ney es la flauta turca, ¿no? Que es una caña muy sencilla.
Entonces hay tradiciones que dicen que el alma fue insuflada, el ser de barro original, fue insuflada mediante un ney. Eso dice mucho, ¿no? Entonces acá tenemos otra cosa, que la música es algo muy poderoso, que nos excede, y que también es un material muy inestable y peligroso. ¿Cómo es esto? Años atrás me llegó un tratado, lamentablemente no recuerdo el nombre del autor, y no lo tengo acá a mano, pero el tratado se llama El odio a la música. ¡Wow! Y el hombre lo que hace es recopilar todas las tradiciones de los orígenes de la música, ¿no? Desde leyendas hasta, bueno, historias, y todas tienen un origen sangriento. O es un ser desollado con el cual hicieron ese instrumento, Apolo le gana un duelo a un fauno y con el pelo del fauno, luego de matarlo, construye la lira, o la tortura con la que hace la lira también Apolo. Después, en el lenguaje musical que tiene que ver con la instrumentación, por ejemplo, si uno ve algún catálogo clásico de instrumentos de orquesta y busca tambor, la explicación es cilindro de madera o metal con dos partes de cuero y usan la palabra que se hieren con una baqueta. O sea, el pegarle al tambor es herirlo. Curiosidades, la raíz de armonía es H-A-R-M, harm, es herir, lastimar. Luego, es gracioso, a veces, por ejemplo, uno toca o se considera bastante ecologista y un instrumento puede llegar a ser un desastre ecológico. Un piano de madera, colmillo de elefante, ébano, totalmente escaso. Entonces, los tambores ni hablar, tienen un historial de sangre fenomenal. El cuerno el shofar, el cuerno que los judíos ya utilizan tanto para llamar a oración o para un montón de cosas, que es un instrumento sagrado. También uno lo tiene en sus manos y ve el animal ahí. Digamos que sin juzgar, podemos decir que no es chiste. De hecho, en nuestra tradición se cuenta que al momento de pensar los musulmanes en Meca cómo hacer para llamar al rezo, primero pensaron en campanas, pero no, porque ya los cristianos llamaban con campanas, entonces era para confundirse. En el cuerno, y pasaba lo mismo. Entonces pensaron en tambores, y uno de los compañeros de nuestro profeta, la paz sea con él, Sayyidina Hamza, lo que hizo fue decir, hay demasiada sangre en un tambor. Entonces, lo que decantó fue que se usó la voz humana. Al día de hoy el llamado de la oración musulmana es con la voz humana. Y es todo un símbolo. El verbo, toda la tradición mesopotámica también trae eso, ¿no? Como que el verbo es lo primero, lo que da origen a toda la creación. Hay un tratado muy lindo de San Agustín, me parece, que se titula Juan era la voz y Jesús era el verbo. Y la palabra, ¿no? Como ese don que tenemos los seres humanos, que puede ser un arma, puede ser un remedio, puede ser de todo, pero es un atributo, es realmente algo asombroso y, como dice la canción, que lo usamos, lo dice con el pensamiento y el verbo son cosas parecidas, el pensamiento mueve energía, incluso realidades.
Y la voz humana es algo que tiene, como todas nuestras capacidades, está usada en un porcentaje muy pequeño de sus posibilidades. Por eso hay tanta necesidad de círculos de cantar y la gente necesita sacar la voz, encontrar su voz. Yo antes me preguntaba, ¿por qué será que la gente quiere cantar? Qué raro que quieran tanto cantar, ¿no? Claro, que digo, yo canto desde chiquito, desde que era chiquito. Pero ahora lo entiendo un poco más, porque es necesario salir de las dos o tres cosas que hacemos con la voz todos los días y empezar a ampliar eso. Evidentemente todos estamos en un cuadradito así de 5 sentidos y con mucha necesidad de ampliarlo, ¿no? De mudarnos a algo un poco más grande. Y bueno, la voz, la música lo que te muestra es que hay algo más grande. Es como dar vueltas, antes los antiguos daban vueltas en el Mediterráneo y un día dijeron, che, salgamos, ¿no? O los vikingos, siempre hubo un momento en que uno, viste, dice, bueno, ¿qué hay allá? ¿Qué hay más allá? Y en realidad si uno mira para adentro, en lugar de para afuera, es lo mismo, o sea, puede encontrar los confines. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires hay edificios y el horizonte no se ve mucho, pero sí se sobreentiende por la perspectiva, cosa que en la montaña no sucede. En la montaña la perspectiva se desdibuja y es asombroso, pero digamos, cualquiera me diría, no, pero yo estoy agobiado acá en la ciudad, entonces yo le diría, bueno, fíjate las líneas, hacia dónde van, para dónde tienen que juntarse, y te vas a dar cuenta que estás en La Pampa, que es lo mismo estar acá que mirando el Río de la Plata, porque la perspectiva es lo que te da eso, aunque estuvieras en la casa. Entonces, ya que estamos atrapados en este poco e insuficiente uso de nuestras capacidades, conectar al menos con la idea de que eso es más amplio, de que vivimos en una realidad mucho más vasta y que después de eso está el infinito. Entonces, si eso no nos cura la claustrofobia, yo ya no sé. Un poco es esa la imagen que me venía con lo que quería preguntar, ¿no? Como en esto de hacer contacto, lo que afina es el corazón, como poder escuchar la música que aparece, digamos. O sea, por un lado puedo hacer música y elegir qué letra ponerle o ponerle, escucharla, no sé cómo es, pero digo que en el momento que hacemos contacto y que algo se expresa, es una música que viene de esa, ¿no? De ese infinito, como esto que decís era un poco lo que me venía, no sabía cómo preguntarle. Mirá, toda cosa que suena son noticias de allá. Aunque más no sea, aunque sea una música que detestes. Entonces está la capacidad de cada uno de ser un poco alquimista de eso. Si el vecino se pone a cortar el pasto y hace ruido, pero a vos te gusta el olor del pasto recién cortado, ya te empieza a gustar el ruido, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con una actitud que hay que dejar. O no, el que quiera, ¿no? Pero cuando uno tiene una actitud de cliente en este mundo, es muy triste, porque es no aceptar la realidad como viene y negociar con la realidad. Entonces, a mí me gusta el olor al pasto recién cortado, pero me molesta el vecino que corta el pasto. Yo no le veo mucho desarrollo a eso. O alguien que en la mitad de la noche se despierta porque hace ruidos con los troncos en una salamandra, pero estás muy a gusto con la temperatura de la casa. Entonces, nuestro instinto de supervivencia
ya debería mostrarnos el camino de que entre sueños escuchar los troncos y bendecir ese ruido, ¿no? Entonces, por otro lado, si la creación es un espejo que refleja la divinidad, ¿cómo va a haber incongruencias? Es decir, imperfecciones no tiene. Lo que tiene es que, además de estar la divinidad reflejada en ella, están nosotros reflejados. Entonces, y ahí me molesta el ruido de la cortadora de pasto, aun que me gusta el olor, entonces hay un reflejo mío que me está mostrando algo que puedo corregir. Si quiero no lo corrijo, pero me voy a morir odiando el ruido de la máquina de pasto. Entonces me perjudico a mí. Las cosas que nos desagradan son la manera más clara de mostrarnos qué es lo que tenemos que trabajar. En la música pasa mucho eso, porque en un momento, si prestás atención, lo que realmente te desagrada es bastante más afín a vos que lo que te imaginás. Porque si no, serían indiferentes. Cuando algo no es de tu agrado, pero tampoco, qué sé yo, no pasa nada, ¿viste? No tiene que agradarte todo. Pero cuando algo es, ya lo odias, ¿viste? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si sencillamente digo no, como un cliente, no, esto caca. Y nunca voy a averiguar qué pasó. Pero si en cambio le pongo atención, y es probable que me dé cuenta de que algo mío está haciendo ruido, ¿viste? Es como eso del tipo que le dice al médico que se toca la pierna y le duele, se toca la cabeza y le duele, se toca la nariz y le duele, el médico lo mira y le dice, tiene el dedo roto. Entonces, dedo es uno. Y lo demás es como es. No está ni bien ni mal. Pero está ahí. Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, el músico, cuando se vuelve profesional, necesita desarrollar tolerancia. No puede estar como un mero oyente reaccionando ante lo que no le gusta y prefiriendo. Es un poco infantil para mi gusto eso. Si uno quiere realmente meterse en los misterios de la armonía, por ejemplo, tiene que entrar en terrenos que a veces son complejos. Por ejemplo, las disonancias. Una disonancia es una sensación, porque uno la puede justificar desde la teoría y decir, no, esto está bien, y otro escucharla y sentirla desagradable. Lo que pasa, si yo que soy el músico hago una disonancia y es desagradable para mí, eso no puede ser. Yo la tengo que tolerar. O sea, mi mera presencia tiene que ser tolerante con eso que estoy haciendo. Porque si no, ¿qué le queda al que está escuchando? El que está escuchando está bien, porque quizás, o sea, el músico va haciendo un paisaje, y en esta parte del paisaje se supone que te tendrías que asustar, en esta otra aliviarte, en esta otra ponerte triste, ponerte contento, pero él no necesariamente tiene que vivir lo mismo. Para mi gusto, él debería estar sabiendo lo que hace. Por otro lado, el otro día un hermano, Sufi, me mandó un texto que decía que la paciencia no era aguantar, sino entrever la solución de las cosas, ¿no? Estás cortando el pasto del vecino y yo ya sé que va a tardar 1 hora. Listo, conecto dentro de 1 hora y atravieso. Pero si mi cabeza piensa que esto va a ser eterno, es un estrés insufrible, ¿no? Entonces, toda tensión en esta realidad tiene intrínsecamente una solución. Entonces, es urgente ir y conectar con esa facilidad que viene dentro de la dificultad.
Cuando yo conecto con esto, eso es superior a la tolerancia, porque uno puede tolerar un hierro caliente sin moverse y apretando los dientes, pero esto es otra cosa, es realmente vislumbrar la solución. Y en una disonancia, cuando uno conoce cómo se origina y cómo se va a resolver, ya no le parece tan disonante. De hecho, podría dar un ejemplo ahora mismo. Si yo hago esto, ¿se escucha? Sí. Sí. ¿Qué onda? Mm. Bueno, y ahora hago esto. Y ahora vuelvo. Ya está, todos los que estamos escuchando esto, sabemos que a esta especie de pregunta le llega su respuesta. Entonces esto ya no es lo que era. Se desactivó lo que tenía, Claro. ¿no? Entonces, obviamente, que si yo quiero generar una tensión, puedo usar eso y después resolverlo, y ahí ya volvió, digamos, al reposo la situación. Pero yo ya lo sé de antemano, o sea, no tengo que ponerme tenso yo, ¿me explico? Claro, ya. Y esto tiene que ver con el descubrimiento de lo espiritual, porque cuando uno es chico y hace su música, es muy autorreferencial. Entonces, le ofrece al público su folclore personal, la anécdota, ¿no? Algo muy valorado en el mundo del entretenimiento, que es el mundo interior del artista, ¿sí? Pero ¿por qué es tan valorado? Porque hace olvidar por un rato al público de su propio mundo interior. Y ahí es donde la industria del entretenimiento saca su rédito. En un momento yo no quise más entretener. Y una ficha me cayó en Londres una vez que vi un cartel en la calle que decía diversión, que en realidad es diversion, que es desvío. Epa, 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 dije yo, ¿cómo es esto, no? Y ¿qué se puede ofrecer en cambio? Porque además es sencillo. Obviamente que cuando uno pone en arte su sufrimiento o su experiencia, eso hasta puede llegar a ser terapéutico para uno. Pero bueno, no sé cuánto favor le hace a la audiencia, por un lado, ¿no? Eso es para discutirlo. Pero además, si es terapéutico, en algún momento se me va a pasar, ¿no? Salvo que esté tan metido en la rueda del entretenimiento que necesite seguir renovando el stock de traumas. Y ahí tenemos las vidas de los artistas sufridos que se autodestruyen y que venden una artesanía que está hecha en base de autodestrucción. O farsantes que se hacen los destruidos y venden lo mismo pero en baja calidad. Entonces, yo un poco viviéndome grande y cansándome de seguir senderos que terminaban en un cadáver, y te vas por la selva siguiendo el sendero, qué lindo sendero, hasta que llegás a un cadáver con un machete y listo, el monte no está más abierto, se terminó ahí. Entonces, esos caminos ya en un momento no son los que necesitas. Y empezás a ver. Entonces, el reemplazo de eso, si uno se queda vacío de dramas, o sencillamente no quiere llevar esos dramas al público, hay otros caminos. Y uno para mí fue, y lo sigue siendo, Inuyasha,
mi propia experiencia con la música. O sea, yo recibo tanto de ese mundo que es la música, ¿no? No me basta con mostrarlo, ¿entendés? Con ser, como te dije mucho hoy, con ser canal de eso. Entonces, si yo te estoy mostrando un paisaje, no necesito poner un cartel en ese paisaje que hable de mí. ¿Para qué? Si yo como vos estoy viendo ese paisaje, eso es lo que yo ofrezco, no es que todos tengan que hacer eso. Yo encontré mi lugar en el mundo de esa manera. Pero también porque me di cuenta de que mi ego estaba totalmente confundido. Yo creía que la gente me venía a ver a mí, y no me venía a ver a mí, me venía a ver lo poco que yo dejaba ver de ese otro. Claro, nadie se da cuenta como para decirte correte, te tenés que dar cuenta vos de que te tenés que correr. Entonces, una vez que decís, bueno, me corro yo, te das cuenta de lo difícil que es. Estás metido por todos lados, hasta en la sopa. Entonces, se inicia un viaje que para mí es muy satisfactorio, de ir sacando, 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 para que eso que está atrás se manifieste lo más posible, ¿no? Sin necesidad de que se vea mi firma, sin necesidad de que haya un estilo. Entonces, primero que está buenísimo, porque sacarse a uno mismo es interminable. Y el resultado es muy satisfactorio, porque cuando vos te maravillás con algo que yo toco, yo también. Y porque no es que lo hice yo, no es que lo hice yo saqué la red y esa red tenía un montón de cosas, ¿no? Y a veces me siento como con el público, que somos como perros que corren la rueda del auto. Y claro, hay perros que van más adelante, que son los músicos, y hasta la muerden un poco, ¿viste? Pero también se pegan un revolcón. Y los otros perros están ahí. Pero por eso los conciertos se llaman conciertos. Un concierto es un encuentro de gente, de personas. Algunos tocan, otros escuchan, pero todos lo hacen. Y lo más lindo, a mí me gusta pensar que ya están hechos. Se trata de invocar algo que ya existe, cada cual con sus elementos. Digamos, si a ustedes les gusta tener noticias de ese más allá, entonces, bueno, yo tengo instrumentos que captan un poco de eso, ¿sí? Y mi trabajo es mantenerme en un entrenamiento mínimo y satisfactorio para poder hacer andar estos bichos que atrapan eso. A veces queda muy grande la palabra medium, ¿no? Pero es eso. La gente, como en las películas, quería hablar con sus seres queridos muertos, quieren saber de ese más allá y van con la medium y reciben señales. Bueno, el principio es el mismo. Ahora, si la medium, en lugar de hablar lo que dice el muerto, empieza a contar cosas de su vida, vos te querés matar. Entonces, es rarísimo, ¿no? Pero eso siento que pasa muchas veces en los escenarios. Sí, No obstante, voy a traicionarme a mí mismo, digamos, como a mí me gusta el olor a pasto recién cortado, el ruido de la cortadora de pasto a veces es el folclore propio del artista. Entonces, si yo voy a ver a un artista, el ruido de la máquina es lo que él me cuenta de su vida, y yo lo acepto gustoso porque yo vuelo el pasto, ¿sí? El problema es cuando es solo una máquina haciendo ruido, porque se lo pierde él y me lo pierdo yo. La forma de darse cuenta es que ese artista no está contento y se nota. Y el primero que escribí así, hay un montón así, miles, he conocido millones, que te conmueven porque te traen en una resolución muy alta esto que vos querés, esencial.
su historia y su folclore no molestan tanto, ¿no? Más bien son una buena excusa para traer lo otro. Hermoso. Estoy suspirando todo el tiempo, te escucho hablar y quiero poner corazón. suspiro, es como, siento como la información. Acá Pablo Orenstein, que es un hermoso luthier de charangos, que hace poquito recibió el mío, dice: maestro, organiza de tal forma las palabras que es como la música misma. ¿Vos querías preguntar algo así? No, que te escuchaba hablar y sí, ¿no? Me venía como en los conciertos, que también tuvimos la oportunidad de hablar después, cómo venían las imágenes y compartíamos con los que estábamos y cada uno tenía un color y una cosita diferente y cómo, nada, habilitar ese viaje que es hermoso, se agradece. Como también veo que el que escucha aparece uno tapando eso con un montón de pensamientos y cosas y ruido, pero que luego también algo se abre y se habilita a navegar por ese paisaje, ¿no? Por esos sonidos. Y es una magia también. Bueno, sí, bueno, mire, yo no me llevo muy bien con el concepto de magia. Sí, ya sé. Entiendo, entiendo qué querés decir, ¿sí? Y sin embargo hay bastante de mágico, pero más bien de truco. Porque la magia en sí misma, estamos hablando de alterar el orden de las cosas para obtener un beneficio o un resultado. Y yo lo que trato de hacer humildemente es manejar los elementos de la manera más natural posible. Es decir, hay muchas cosas que ya se saben de cómo se comporta la mente humana. Entonces, algo que yo pude comprobar y que hay libros y libros de esto, de musicoterapia, qué sé yo, de un montón de técnicas. Y mucha experiencia y mucho empirismo, ¿no? Pero cuando vos sostenés algo por un periodo largo, lo que favoreces es que el oyente pueda hacer un proceso largo. Es decir, si a vos haces una meditación de 1 hora, y bueno, 1 hora prestando atención al aire y qué sé yo, una consigna muy pequeña, si te mantenés en el discurso cotidiano de la mente, te volvés loca. 1 hora pensando en qué, en que tenés que pagar las cuentas, que tendría que ir al dentista. No puede ser, no se sostiene. Entonces, lo que se hace es entrar en una unidad de tiempo que excede todos esos pensamientos. Ahora, si yo hago un tema de 3 minutos, luego otro de 3 minutos, otro de 3 minutos, y cada uno es una unidad en sí misma, normalmente los procesos van a también ser breves, aunque no menos intensos, ¿no? Pero llega un momento que esos procesos, esos temas de 3 minutos van conformando algo grande. Y ese proceso largo, musical, es acompañado por un proceso meditativo más largo y más profundo. Entonces, si lo llevas más allá y en lugar de pequeñas ideas musicales breves, trabajás formas muy grandes de manera tal que las mentes no las puedan medir así nomás, entonces mucho más aún favoreces eso, porque la mente no puede medir. Suponte que vos, o sea, nuestra mente mide y cuantiza. Si vos haces un golpe así, seguís, y contás hasta 4 y haces otro, hasta 4 y haces otro, solamente midió y entendió, listo, a otra cosa. Puede volver el bla, 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 bla. Pero si vos haces 1, contás 4
y después contás 6, y después contás 8, y después contás 3, todo el tiempo le estás corriendo la cinta métrica. Entonces ahí no le queda otra que rendirse, se va. Ok, y se queda así observando. Y ese es el lugar de la meditación. Se te acabó la batería del teléfono, no anda la radio del auto, solo ruta. Pensás en tus cosas, después ya no sabes ni qué hora es, y ahí la meditación te alcanza, porque no te puedes escapar con nada que te mida. Digamos, si aparece alguien con un instrumento y empieza a cantar una canción, por más que la canción no sea conocida, ya nuestro cerebro entiende que eso van a ser unos minutos, ¿no? Pero, y si, una vez que viene una canción, otra canción, otra canción, tu cerebro ya sabe que eso no va a durar mucho más que una hora, ¿verdad? Entonces se mantiene, ya midió y puede divagar. Entonces es la mente como un mono saltando de rama en rama, que no es precisamente meditar eso. En cambio, si se sienta un tipo y empieza a hacer sonidos que no parecen tener un orden y la cosa no cambia y a la vez no es, o sea, parece monótono pero se mueve mínimamente, leves cambios, pero que tampoco sé para dónde van. Entonces se pierde la referencia y quedás en vivo. Quiere decir que la mente va siguiendo lo que está pasando sin poder proyectar. Se corta la identificación y se abre la observación. Entonces a mí me gusta estar ahí, en ese lugar. Y porque te tiene que gustar. O sea, si tocar una nota durante 45 minutos, te tiene que gustar. Si no, ¿cómo haces? Inmediatamente te pones a darle forma. Yo lo comparo mucho con el arte decorativo. Cuando vos ves una guarda, un friso, puede ser que tenga un mosaico rojo, un mosaico azul, un mosaico amarillo. Después un mosaico larguito. Y después uno rojo, uno azul, uno amarillo. Y después otro larguito. Pero ¿qué pasa si nunca es igual? Entonces tenés que verlo todo para saber cómo es. Si yo agarro y grabo 5 minutos de grillos cantando en la noche y lo lupeo, lo pego y hago un infinito, la primera vez que lo escuchás, decís, ah, grillos. Si lo seguís escuchando con atención, ah, ahí empezó de nuevo. Y tu mente poco a poco va a medir. Pero si yo grabo los grillos en tiempo real, y tenés que pasarte toda la noche para escuchar la canción entera, ¿no? Entonces yo lo que gusto mucho de hacer es copiar desde la música, desde la composición y desde la improvisación también, que es más o menos lo mismo, copiar esas formas de la naturaleza, que no son simétricas, son perfectas, pero son irregulares para nuestra mente. O sea, de pronto escuchás bichos que hacen, yo no sé cómo lo harán, pero en la noche se escucha uno que es como un güiro, ¿viste el güiro? Que es y se escucha, y van perfectamente en un ritmo hasta que se corren. Pero no es que se corren, el ritmo es así. Entonces, a mí me gustan esas formas. Nuestra mente de algo más o menos circular proyecta un círculo, pero en la naturaleza no está el círculo así. Así como que no hay rectas tampoco, ¿no? Entonces me gusta en la música emular esas formas que no te permiten catalogar lo que estás escuchando. Así de fácil. Siempre hay una tendencia a la letanía. Si vos agarrás un cantautor como puede ser Silvio Rodríguez, aunque te sepas todos los temas o no,
llega un momento en que un tema atrás del otro, con la guitarra, y qué sé yo, empieza a ser una especie de gran mantra. Y ese es el momento jugoso, en que la mente entra de un modo soñador a recibir, ¿no? Y lo que está recibiendo está más allá de ideología, más allá de contenido, más allá de forma musical. Es un estado. Si decimos que el alma entró al cuerpo a través de una flauta, imagínense, a través de lo que suena, qué es lo que está viniendo, ¿no? Y bueno, obviamente que va a haber mucha contaminación del humor de uno, el espíritu que emane de uno, pero también hay otras cosas que animan el sonido, que vienen con él, como caballo de Troya, y es un misterio. Entonces, conectar con el misterio es lo que el ser humano hace desde que el mundo es mundo, ¿no? De una u otra manera. Más o menos ritualizado, pero es casi como un reflejo inherente a la especie. En algún momento buscarlo, ¿no? En ese sentido, yo ya no puedo separar lo que es la música de lo espiritual. Porque tampoco lo puede hacer un farmacéutico en la industria farmacéutica. Nadie lo puede hacer, por más aislado que esté, nadie puede separarse de lo espiritual. ¿Se entiende? En toda cosa que esté por ahí moviéndose, está. Por eso ahora, en esta época que queremos esquivar a un virus, ¿no? Entonces, cuando estoy en la cola del restaurante, tengo el barbijo y cuando como me lo saco a 1 metro de donde estaba antes. Entonces, como si el virus dijera, ah, no, que él está comiendo. Voy a esperar que venga alguien de la cola. Entonces, esa fue como una nota como para decir en qué época estamos, ¿no? Sí. Pero hay como, no sé, como estar en el medio del campo y pasar un trapito por el pasto. O sea, son batallas medio raras. La asepsia, por lo menos yo puedo hablar de mi oficio. Cuando uno no deja en la obra un porcentaje a que se manifieste el ambiente, generalmente fracasa. Hace edificios que colapsan. Cuando uno hace una casa, tiene que dar lugar a que el calor dilate el material, a que el frío lo contraiga o viceversa. Tiene que dar lugar a que la tierra se mueve. Si uno hace una cosa que va a ser inerte, que no va a tener contacto con los movimientos del planeta, eso se va a colapsar. Entonces en la música también, si la música no admite la acción de lo que no manejamos, y es una frustración, nunca va a sonar como quiero. Y cuanto más espacio tenga la naturaleza de manifestarse, más fuerte va a ser mi construcción. No olvidemos que estamos creando cosas ilusorias, cosas momentáneas, perecederas. Aún un edificio es perecedero. Ya no lo terminé de hacer y ya se está desintegrando. Entonces, volvemos. Si es elástico, va a subsistir mucho. Si la obra es elástica y permeable, va a subsistir. Pero si es rígida, no lo creo. Y además tiene que dar lugar a que el que lo está escuchando lo esté construyendo también. Tiene que ser permeable al sentir del que lo está recibiendo. Porque en definitiva es el que lo hace. Porque si todo sucede en el cerebro de la gente. La imagen sonora la haces vos, no la hago yo. Entonces, vos tenés que tener lugar para explayarte como oyente. Vos estás tocando la música también, al oírla. Sí, eso es como... Entonces, es un concierto.
Dígame. No, que eso es lo que me resulta muy, muy hermoso, como poder, ¿no? Construir también, que es en relación todo. Entonces el músico y el que oye es como un viaje juntos. Claro, es la misma nave. Y de hecho doy fe de las veces que participamos, ¿no? En la escucha de la música que regalás, ¿no? Como canal, esa sensación, ¿no? De estar en ese viaje, de experimentar distintos paisajes y también como puedo ver el juego de mi mente al principio queriendo contar y que en un momento no se puede, porque es eso lo que haces, ¿no? Esa artesanía, que en un momento ya es verdad, la mente se apagó porque no tiene más chance y uno entra a viajar y eso es precioso, así que también invito a los que estén escuchando como el poder acercarse y que también nos cuentes cómo viene el poder, no sé si viene un disco o qué, pero para que muchas personas preguntan dónde podemos escuchar a Muhammad y queremos escucharte. Mirá, ahora está raro, ¿no? Porque no está viendo conciertos. Yo de pronto hay días en que agarro y hago un vivo, así, de medio, pero no es algo que me planteo, de pronto agarro y lo hago. O sea, comparto un poco de lo que estoy haciendo en el momento. Tengo varios discos en proceso, pero también mientras te digo de la palabra disco, no sé ni lo que es. Este, porque da la sensación de que son los resabios de una época, de un ciclo cumplido. Es decir, un disco es como un cajón de manzanas. O sea, el cajón mide tanto por tanto y entran tantos kilos de manzana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es el envase, es la manera en que se compila el material para entregarlo. Eso ya con la era electrónica y cibernética se dibujó bastante. O sea, un poco seguimos pensando en álbumes en una época en que la gente va y se come una manzana. No obstante, hay algo conceptual del cajón, ¿no? Una cosa que dura determinada cantidad de tiempo. Lo que pasa es que yo estoy un poco perdido de la industria y de... Debería tener un entusiasmo que no lo logro, ¿viste? Es como que para mí la música ya está hecha y me alcanzara eso. Pero bueno, es problemático. Tampoco estoy teniendo mucho tiempo para terminar. Son músicas que están grabadas y que en algún momento hay que ponerse a darles un toquecito final y editarlas, básicamente. Pero también acá me tengo que preguntar qué sería editarlas, ¿no? Supongo de subirlas a un lado. Digamos que lo mío últimamente es más tocar en vivo en una época en que no se está tocando en vivo. Y como encima no siento tanto la necesidad, no es que estoy en mi casa sufriendo de que no estoy tocando en vivo, ¿se entiende? Es medio raro el momento. Sí, es medio raro. Es decir, yo toco todos los días de mi vida y no toco porque tengo ganas de tocar. Las ganas me vienen mientras estoy tocando. O sea, yo toco porque es lo que yo hago, ¿no? Y para mí tocar en vivo es un gran placer. Es lo que más me gusta, quizás. Pero no es una necesidad de... No estoy con un ataque de melancolía porque no lo estoy haciendo. Por supuesto que complica, porque uno podría estar laburando, ¿no? Decir, bueno, hago conciertos, se mueve la energía del dinero. Sí, como está bueno esto Pero, de compartir, que son espacios que se abren muy lindos. Como se me viene más por sí, ese lado, ¿no? Como poder disfrutar de un si no espacio así, existe, es muy si hermoso. no lo generamos, claro. Y bueno,
no sé cómo va a ser la cosa. Por ahora no, me agarrás medio sin planes. Sí. Algo haremos y avisaremos. Vamos a ir, acá Sí, estamos pulsando. Es curioso. estamos pulsando que vengas a Salta Sí, y a donde sea. Y también contarles que Muhammad da unos talleres de afinación que son preciosos y hermosos, que también vamos a pulsar para que más gente se sume y pueda. Y Gigi está aprendiendo a tocar el charango. Sí, también tomando clases online con Muhammad, que es hermoso. Entonces también como hay un montón de... Bueno, eso estoy haciendo. Eso estoy haciendo. Y curiosamente, le estoy dando clases online a personas que están lejos. Y doy clases presenciales. Dar clases es algo que me gusta mucho. De grande me empezó a gustar. Y lo vi necesario porque había cosas que no estaba entendiendo y que al tratar de transmitirlas, empezaron a cobrar mucho sentido. Y además porque te obliga a estudiar. Dar clases te obliga a rever, a estudiar e incluso a aprender cosas nuevas. Así que también eso me mantiene en contacto con las personas y compartiendo la música. Y desde ya que siempre soy, a cualquier invitación, digo que sí. Para mí los motivos por los cuales la gente se encuentra son siempre misteriosos y siempre son necesarios. Entonces no pregunto mucho. En general, si recibo una invitación, hago todo lo posible por responder, porque no se sabe por qué uno es llamado ni la magnitud de eso, ¿no? Ahora ya de grande me llama más la atención ese aspecto, de por qué los corazones se encuentran. Y las personas que se encuentran entran en una nivelación de potenciales muy interesante. Y la excusa es lo que uno hace, su trabajo, pero hay otra cosa que uno no conoce y dan ganas de estar al servicio de eso, ¿no? Es como cuando te encontrás con una persona querida a nada en especial. Eso se pierde un poco con los años. Viste, cuando uno es chico, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, venite a casa. Y después, bueno, la vida te va llevando y no es tan así. No te haces amigo de alguien así nomás, ¿no? Pero estás con la gente con la que haces cosas. Y ahí se genera esto que yo te digo. Así que, claro, los conciertos son eso. Cada encuentro, cada reunión es un mandala único, es un círculo, es una ocasión de recordar. En nuestra tradición hay una frase que se repite siempre, que en la reunión está el bien, ¿no? Hay que reunirse, hay que estar juntos. Si es por cosas buenas, mejor, ¿no? Pero en toda reunión hay beneficio. Sea la forma que tome, ¿no? A veces no queda otra que este tipo de reuniones y bueno, son una bendición también. Ustedes están en Salta, si no hubiera esto no nos reuniríamos. Entonces, nada, apertura total, sobre todo porque a mí solo no se me ocurre. ¿Viste? Vos me preguntás esto y yo ahora lo pienso y digo, yo no estoy pensando en generar un concierto. Y qué loco, ¿no? Porque es lo que hice toda la vida. ¿Entendés? No estoy diciendo, che, debería tocar, o buscando dónde. Y capaz que lo tengo que hacer. Así que vos ves, hablando se entiende. Sí, totalmente. Bueno, se nos está, creo que nos quedan 5 minutos antes de que Instagram nos corte el vivo, así que Bien. agradecerte con todo mi corazón el regalo que nos estás dando, escucharte es un placer, es súper inspirador
seguro que también lo está haciendo para los presentes, y siempre es eso, es un placer, es hermoso este encuentro. Lo mismo digo. Sí, Gracias por acompañarnos a nosotros y darnos este espacio, ¿no? sí, hermoso, Muchas gracias. hermoso. Como que no hay tantas palabras, ¿viste? Hay cosas que no... El corazón sabe. Sí, y si hay posibilidad de irnos tocando música, haciendo canal, hasta que Instagram lo decida, sería hermoso. Y ahora Instagram lo decide. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.